Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Ahí ya está listo, dispuesto, lo vemos conectadísimo ya, así que por supuesto la música lo anuncia, no sé si necesitamos mayor presentación porque ya es de la casa. Luis Felipe Slier, a quien le damos la bienvenida en este día jueves que ya está pero con muy soleado, muy de primavera. ¿Cómo está? Y él muy ahí de corbata, muy bien. Muy Hola Luis buenos Felipe. días, muy buenos días, Leslie y Alfonso, ¿cómo están? Todo muy Espero bien. que muy bien, con un clima primaveral ya, esperemos que se mantenga por bastante tiempo, así que un saludo también a quienes nos escuchan desde toda la región del Biobío y Ñuble también. Así Así es. es, y en todas partes, y ahora con internet nos pueden ahí ver por redes sociales, aunque estén en cualquier lado, fuera del país igual. Así es, vamos a llegar al mundo mundial. Qué nos trae hoy día de contingencia? ¿Qué vamos a hablar? Mira, lo primero es que el- la situación económica se mantiene con mucha incertidumbre. Yo eso lo quiero plantear. Eso es lo primero. Vamos a hablar un poquito de respecto a la incertidumbre en materia económica. Vamos a hablar un poquito del dólar, que sigue siendo un bonito dolor de cabeza. Vamos a hablar un poquito del empleo, que es una situación también que empieza a preocupar. Y también lo que uno debe también es deuda, y vamos a hablar de qué es lo que es un fondo mutuo, que alcanzamos a enunciarlo el jueves pasado, y cómo está la situación entre un fondo mutuo y hoy día y un depósito a plazo, que también es muchas veces, muchas personas preguntan, y bueno, cuando tienen estos ingresos que son esporádicos, lo mejor no es dejarlo en la cuenta corriente o en el monedero o en la billetera, porque se fuma rápidamente, eso desaparece, tiene una magia la cuenta corriente o la tarjeta de débito ahí que se come todo, aunque uno lo deje ahí, se desaparece rápidamente. Entonces vamos a partir hablando un poco por el tipo de cambio, por el dólar. El dólar ha estado demasiado fluctuante, hay situaciones muy complejas, pero principalmente yo diría que hay cuatro causales que hacen que el dólar lo podamos ver siguiendo subiendo o lo podamos ver más cerca de los 900 pesos. Eh, tres, cuatro causales, tres de estas causales son de características externas, ¿ya? Y eso también es un poco súper importante. Y una causal que es interna, que tiene que ver con nuestra decisión de aprobar o rechazar, ya no sé cómo se va a poner en el voto, el ¿A favor o tema en de, contra? claro, el tema de nuestra constitución, porque yo creo que lo mejor es despejar las incertidumbres, y cuando hay incertidumbre los proyectos se retrasan, no hay inversión, y por lo tanto eso no es bueno para nadie, no es bueno para ninguna persona, ni menos para las empresas. Por lo tanto, la incertidumbre la mantendremos hasta el 17 de diciembre, en el cual estaremos ahí decidiendo por una nueva constitución. Luis Felipe, ¿qué tanto en tu parecer, que perdón que interrumpa, qué tanto pesaría eliminación de la incertidumbre? ¿Nos tiramos más bullish de ahí para adelante, no? 2024. No, para nada. Lo que pasa es que lo que necesitamos hoy día es disminuir la incertidumbre para que se vuelvan a materializar puestos de trabajo e inversiones. Hay un estudio de la CBC que indica que la inversión en el sector industrial ha disminuido casi un 30 a 40%. Y eso se proyecta para los próximos 5 años, y de verdad impacta el ver cifras de inversión en el sector industrial, donde para la región del Biobío hay un proyecto de 4 millones de dólares y nada más. Cuando salió Mapa invertía cerca de 2.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que hoy día no tenemos proyectos industriales de gran monta que vayan a generar o de que demanden empleo. Por lo tanto, es una situación muy complicada. Y para cerrar un poquito el dólar, porque vamos a volver a ese tema, Alfonso, respecto al tema de empleo y qué hacer después de la incertidumbre. Lo primero es que
disminuir la incertidumbre va a favorecer un poco la inversión. Cuando tú tienes las reglas claras, vuelvo a repetir, eso hace que la gente pueda tomar decisiones con un poquito más de certidumbre o más información. Ahora, la otra situación y los otros factores que están haciendo que el dólar se comporte bastante al alza ha sido el empleo en Estados Unidos, que es curioso, pero buenas noticias son malas noticias, porque el empleo en Estados Unidos se genera mucho empleo y se mantiene el empleo muy fuerte, y eso hace que de alguna u otra manera la Fed, que es el banco central de allá, el símil, va de alguna manera a mantener la tasa de política monetaria, la tasa de interés de ello, o incluso es posible que la suba, porque como se mantiene bien el empleo y la inflación tiende a no aflojar mucho, obviamente él tiene una herramienta todavía para frenar este tren, que es aumentar la tasa política monetaria, lo que hizo nuestro Banco Central en su minuto. Y al contrario, acá en Chile lo que vamos a hacer es bajar la tasa de interés. Por lo tanto, si tú dices, bueno, allá me están dando una tasa de interés más alta y acá una tasa de interés más baja, yo lo que quiero es comprar dólares, llevarme los dólares para Estados Unidos e invertirlos allá que me están dando o me están rentando mucho más. Por lo tanto, por un tema de oferta y demanda, como hay dólares limitados, yo estoy dispuesto a pagar más pesos por un dólar y eso presiona de alguna manera el tipo de cambio. Todo por el efecto, el segundo efecto que te menciono, que es el efecto del empleo en Estados Unidos. Entonces, buenas noticias son malas noticias y es curioso. Lo otro es que, como te mencionaba, estamos en contra de la política monetaria. La Fed está con ganas de mantener o subir la tasa y en Chile estamos con ganas de bajar la tasa. Entonces ahí se producen este tercer efecto que va a hacer que el tipo de cambio nuevamente tengamos un poquito más de presión al alza. No. Y otro tema es la guerra de Israel y Palestina. Lamentablemente no sé, no tengo palabras para describir lo que se está viviendo. Yo creo que es una situación muy complicada, está muriendo mucha gente. En una guerra no hay ganadores, no hay perdedores, o sea, hay solo perdedores. Y eso de verdad aprieta el corazón ver las imágenes. Y yo creo que eso también está haciendo que si esto escala, si esto hace que otros países entren en esta situación de conflicto en Medio Oriente, obviamente vamos a tener una presión al tipo de cambio mucho más alta. Esos son los 4 factores que tenemos respecto al tipo de cambio, que no dejan de impactar. Y yo diría que habría que agregarle un quinto elemento, pero no sé qué va a pasar, digamos, que es las próximas elecciones en nuestros vecinos, en Argentina. Este fin de semana tenemos elecciones en Argentina, por lo tanto también hay una situación que pudiese también ver cómo va a reaccionar el mercado en Argentina, qué noticias nos van a llegar el domingo en la noche o el día lunes respecto a la situación que genere de los 3 candidatos más fuertes que hay en esta situación. Entonces, tenemos ahí harta incertidumbre y que hace que el tipo de cambio se mantenga bastante volátil. El día martes lo vimos rozando los 951 pesos, situación que es bastante alta. Ayer bajó y hoy día está abriendo al alza nuevamente, lo tenemos en 948 pesos, el observado, digamos, por lo tanto vamos a tener puntas bastante altas durante el día y sigue subiendo. Ese es un... Felipe. ¿Perdón? Está monitoreando ahí las pantallas con los movimientos. Sí, inmediatamente hay que estar ahí al día. Y el otro tema es el tema que un poco conversábamos, qué pasa después, qué pasa con el tema de después del 17, la incertidumbre. Bueno, va a disminuir la incertidumbre, pero lamentablemente tengo malas noticias en temas de empleo, no se ve un horizonte muy positivo, ¿ya? Lamentablemente también nos vimos golpeados ayer o antes de ayer con que Arauco desvinculó a 300 trabajadores. Y esa situación se suma a las otras desvinculaciones que ha tenido que hacer Arauco, más el cierre de la planta de Licantén, y ya van más de 580 operadores que han sido desvinculados.
Y eso es producto de múltiples factores. Arauco está en una situación complicada, hay un tema de inseguridad, hay robo de madera, hay quema de vehículos, los costos de operación, los costos de cosecha se han ido disparando porque también muy pocas empresas ya se están atreviendo a ingresar a ciertos sectores y obviamente esto hace que empiece a tener complicaciones. Y además de eso, que el precio de la celulosa también no ha sido un año de un precio de celulosa muy bueno y por lo tanto ha significado que Arauco haya presentado ya el primer trimestre pérdidas en sus operaciones. Contrató a Boston Consulting Group, quien ha hecho de alguna manera una revisión de su estructura y ha hecho que de alguna manera fusione algunas unidades dentro de Arauco y haga un tema de eficientar sus costos, y sabemos el impacto que genera esto, sobre todo en las familias, en el tema de los trabajos. Y la otra estadística en la cual me puedo atrever a indicar que podemos tener una situación de empleo un poco más compleja es que el Banco Central tiene una sección donde habla de estadísticas experimentales, me parece súper interesante, y ellos desde el 2015 han hecho un seguimiento a los avisos laborales en Internet. Y es un gráfico bien, bien interesante, que podríamos incluso hasta proyectarlo algún día, pero llama la atención desde que más o menos de septiembre, agosto, septiembre del 2021, los avisos laborales en Internet han venido cayendo sistemáticamente, pero sistemáticamente y con mucha fuerza. Entonces, ese indicador que tiene el Banco Central hace que de alguna manera uno pueda prever también, junto con estas situaciones de baja en la inversión, que el empleo no va a estar asegurado en materia de los próximos meses. Lamentablemente vamos a seguir con situaciones un poco más críticas de empleo y vamos a tener que hacer un llamado a cuidar el trabajo, a cuidar el empleo, a potenciar aquellas empresas. Hoy día invertir se torna muy complejo. No sabes qué va a pasar con la Constitución, no sabes qué reglas del juego vas a tener. Hoy día en la mañana conversaba con una persona que me trasladó y me decía, bueno, no hay ninguna señal que ayude a hacer negocio. O sea, hay reformas tributarias, hay reformas laborales, hay reformas de pensiones, hay disminución del número de horas de aquí a 5 años más, que son de 45 a 40 horas, un aumento en el salario mínimo. Todas esas son situaciones que, por ejemplo, la pequeña empresa o el comercio, que lleva ya un año y medio con ventas a la baja, hacen que empiece a contratar menos personas. Si antes iba a contratar 4 o 5, bueno, va a tener que empezar a contratar menos personas o va a tener que tener menos tiempo abierto su local y eso va a significar obviamente una disminución en las ventas. Y esa situación se pone un poquito más complicada. Y de la mano con el desempleo viene nosotros siempre sacamos el estudio de morosidad. Si bien se ha mantenido un poquito estable en torno a los 4 millones de chilenos morosos, o sea, estamos hablando de mayores de 18 años, casi un 25% de la población está morosa, pero vemos con preocupación la generación Z, que está entre los 18 y los 24 años, que ya está cayendo en DICOM, ya está cayendo en morosidad. Estamos hablando que a los 18 años ya están cayendo en morosidad por deudas del orden de los 100.000 pesos. No olvidemos que esto es un promedio, pero llegando a los 24 años con una morosidad promedio de los 700.000 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a hacer el llamado a que el Ministerio de Educación tome un rol más preponderante en materia de educación financiera. Esto es de vital importancia. Esto genera, en el futuro, genera una economía mucho más sana. El Ministerio de Educación debiese tener proyectos que impulsen la educación financiera desde la etapa preescolar, porque cuando llegan a los 18 años y se sienten con una tarjeta de crédito de alguna casa comercial o de algún banco que hoy día les abren a los 18 años, a los 24 años ya sienten que
tiene una tarjeta de crédito con un cupo de 700.000 pesos y da una falsa sensación de riqueza. Entonces, cuando tú le explicas, no, si ese dinero no es tuyo, te lo están prestando y te lo están prestando al 45% de interés. Entonces, cuando se encuentran con que quieren pagarlo, y esos 700.000 pesos ya no son 700.000 pesos, sino que son 1.300.000 pesos, ellos dicen, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo no me di cuenta? Y eso es por falta de educación financiera. Y ahí te empieza a comer una bola de nieve porque empiezan a pagar el pago mínimo y esta situación empieza a transformarse en una situación inmanejable. Y la gran gracia que hacen algunos es que no les cuentan a nadie y les cuentan cuando ya la bola de nieve creció Ya se les vino encima. Se te vino encima, te revienta en la cara y es ahí peligrosísimo. Ahí hay un problema que tenemos como sociedad, pues yo creo que muchas cosas nos hemos soltado como sociedad para conversarlas, pero el tema del dinero sigue siendo un mito y cuesta mucho hablar de plata. Entonces, si cuesta mucho hablar de plata a los adultos, educar a los más chicos sigue siendo muy complicado. No tenemos educación cívica, vamos a tener educación financiera. Ojalá tuviéramos, pero si nos cuesta hablar de plata, es complicado que eso ocurra. Así es, y lamentablemente como cuesta hablar de plata, se empieza a dar esa falsa sensación de que todo está bien. Entonces, yo hago un llamado también de que la familia conversen estos temas en la mesa. Es súper importante que sus hijos conozcan la realidad económica de una familia, porque si no conocen esa realidad económica de una familia y uno a veces como papá trata de ocultar este tipo de deudas o ocultar, los niños no aprenden y da esa sensación de que están viviendo en una falsa riqueza o en una falsa estabilidad económica que no se ve. ¿Y eso qué trae consigo? Genera estrés, genera ansiedad, genera una serie de problemas en los adultos. ¿Y en los niños qué hace? Que no entienden nada, pues no entienden qué es lo que pasa. En cambio, si en la mesa se conversa de qué es lo que es un crédito, de qué es lo que es una cuenta corriente, de qué es lo que es una tarjeta de crédito, de qué es un crédito hipotecario, de alguna manera eso se lleva de la mano y se puede trabajar. Y por último, yo sé que estamos justo en el tiempo, así que... Sí, de hecho, nos están apurando acá porque tenemos que terminar. Yo creo que lo dejamos para la otra semana, Luis Felipe. Vamos a seguir dejándolo para la próxima semana. Me faltan Estamos la otra semana con eso. Dejémoslo como primero en la tabla. Voy a partir con el primero en la tabla y vamos a hablar de los fondos mutuos. Yo sé que se nos acaba el tiempo muy rápidamente. Me encantaría estar más tiempo. Insisto, creo que la educación financiera debe ser uno de los primeros pilares en los cuales se construye una sociedad junto con la educación cívica. Y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Alfonso, de que cómo construimos una sociedad si en realidad no estamos educando a los más jóvenes. Así es. Así que con ese mensaje damos ahí por finalizada también este jueves de Luis Felipe Schlier, que nos trae también toda la contingencia. Pasan tantas cosas que finalmente siempre se nos hace muy corto, sobre todo para las recomendaciones, pero ya tenemos ahí un punto número 1 para la tabla del próximo jueves. Así que más encima va a ser semana cortita, así que vamos a finalizar la semana con los consejos. Vamos a partir con eso y vamos a partir ya con algunas recomendaciones porque se aproxima Navidad y no se olviden, lo quiero o lo necesito y eso tienen que tenerlo muy en mente. Lamentablemente yo sé que soy el malo de la película y que le aparezco a Alfonso, a Leslie, a Ángela, y yo sé que cuando van a comprar aparezco yo ahí, lo quiero, lo necesito. Tengo un montón de páginas y los carros llenos ahí de cosas que finalmente no compro porque cuando Missy quiere seguir con su compra aparece Luis Felipe. Lo hicimos de sticker, convenia de Luis Felipe porque yo le mostré el sticker, lo hicimos de sticker para recordarlo. Lo quiero, lo necesito. Así que con este mensaje ahí vamos cerrando ya esta jornada, así que muchas gracias Luis Felipe por estar como siempre cada jueves junto a nosotros. Un fuerte abrazo a quienes nos escuchan y sobre todo un fuerte abrazo acá a la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, que son sus fieles auditores. Así es, un saludo ahí también por la Universidad de San Sebastián. Que tengas buen fin de semana, Luis Felipe. Igualmente, nos vemos. Adiós. Chao.